hacer express, ¿ya? Creo. Siempre digo eso y al final terminan siendo larguísimas. Rayos. No sé qué pasa con esto del Teams. Qué cólera. A ver. Ahora, ¿se ve o no se ve? Oh, ¿nada? Qué terrible. Supuestamente dice que sí se ve. A ver, vamos a hacer un intento. Voy a salir. Hoy día vamos a hablar, ya hemos hablado pues qué son los sistemas de información de marketing, hemos hablado de dos herramientas, la auditoría de marketing y sus dos enfoques, tanto el comercial como el financiero, y también hemos hablado del benchmarking y también los tipos de benchmarking, competitivo, interno y funcional, ¿no? Hoy de lo que vamos a hablar son de los componentes que forman parte de los sistemas de información de mercadeo, lo cual ya habíamos conversado un poco, porque te dije, ok, si vamos a hablar de sistemas de información de mercadeo, ¿ya? Estos sistemas, obviamente, si hablamos de información, su principal entrada es la información, ¿no? Que se logra recolectar, recopilar. Pero te dije que no te olvides de tres elementos importantes dentro de los sistemas de información. ¿Cuáles son esos tres elementos importantes dentro de los sistemas de información? Muy bien, Ruthita, muy bien, la tienes súper clara. Excelente, muy bien Ever, muy bien Judy, muy bien Karen, excelente. Excelente. Oscar ahí, Amy, tan bien, estamos bien. Exacto, muy bien chicos, muy bien Ever, muy bien Zenón. Estamos ahí, bien. Entonces, sí, de eso precisamente vamos a hablar ahora, pero vamos a tocarlo un poquito más, solo un poquito más desarrollado, ¿ya? Entonces, mira, acá la clasificación, no la clasificación, sino la división, la estructuración de los componentes de los sistemas de información está dividido en primer lugar en el entorno interno, después en las interconexiones, las bases de datos, los softwares, y acá ya lo hacemos un poquito más ya puntual, y los apoyos administrativos. Se puede decir que vamos a hablar de 5 componentes que forman parte de los sistemas de información. Vamos a ver el primero de ellos, el entorno interno. El entorno interno. En primer lugar, cuando hablamos del entorno interno, nos estamos refiriendo principalmente a aquello que sucede dentro de la organización. Por algo es el entorno interno. Se puede decir dentro de las fronteras de la misma empresa. Y considera obviamente los diferentes departamentos, las diferentes áreas que conforman la empresa. Entonces es importante que los sistemas de información tengan conciencia, en primer lugar, de cómo está estructurada la organización, a qué se dedica la organización, ¿no? Y cómo es que realiza sus actividades precisamente para cumplir con los objetivos de la organización, ¿ya? Entonces, eso de arranque creo que nosotros lo tenemos claros, como más que todos ustedes, como futuros administradores, ¿no? Sabemos que toda organización eh, planea sus actividades en torno a los objetivos que pretende alcanzar, ¿no? Y esos objetivos están planteados en base a la misión, que se ha planteado o que se ha fijado la organización, ¿no? Entonces acá en el aspecto interno debemos considerar a la estructura y las diferentes áreas y las diferentes actividades que se realizan dentro de la organización. Ahora, hablando del entorno interno, pero ya enfocándolo más al SIM, es decir, al sistema de información de marketing, en primer lugar,
es importante ya definir ciertas responsabilidades, pero para empezar a definir ciertas responsabilidades también es importante, y como lo hemos visto en otro curso, establecer bien el perfil. El perfil, y cuando te hablo del perfil me refiero no solo a las responsabilidades, sino también a las funciones y sino también a los objetivos de las personas que se van a encargar precisamente de esta actividad tan importante que es la gestión de la información, más que todo de marketing. Entonces, ¿qué debemos hacer? Definir a las personas, en primer lugar, que van a colaborar, que van a contribuir con el procesamiento, la recopilación de datos, su elaboración, y también definir quiénes van a ser los principales, vamos a decirle, usuarios de esta información. ¿Me he dejado entender? Ya. Ahora, ¿por qué está dentro del entorno interno? Porque es internamente. No estoy hablando, ojo, acá no estoy hablando de las fuentes, ¿ah? No estoy hablando de las fuentes. Acá estoy hablando de en sí, de las personas, de los responsables que trabajan dentro de la organización, que se encargan precisamente de coger información, de procesarla, de analizarla, de elaborarla y también indicar para qué áreas o para qué responsables, o si quieres decirle para qué usuarios va dirigida esa información. ¿Ya? Y esos usuarios, es decir, aquellas personas que van a hacer uso de esta información, también están dentro de mi organización, ¿no? Puede ser por lo general lo más seguro es que sean las gerencias los principales responsables de, de usar esta información, ¿no? De usar esta información que ya debe estar elaborada y de la manera más clara posible y oportuna posible precisamente. ¿Para qué? ¿Para qué quiero información? ¿Para qué quiero información? Exacto, ¿no? Para tomar decisiones, para tomar decisiones. Es precisamente es el segundo aspecto que tenemos que considerar dentro del entorno interno, ¿no? O sea, ya tenemos definido, si quieres decirle, el equipo de personas o el equipo de trabajo que se va a dedicar a esta dentro, que no es que se dedique digamos de manera exclusiva, ¿no? Dentro de sus actividades, ¿no? Forma parte, ¿no? Esta gestión de la información para procesarla, para elaborarla y para brindarla a los principales responsables de la toma de decisiones. Y es por eso que el segundo aspecto es importante, ¿no? Definir el tipo de decisiones que se va a tomar con esta información. Y como hemos visto en todo lo que hemos estado conversando a lo largo de nuestras sesiones de marketing, las el tipo de decisiones varía dependiendo de qué, de los objetivos, de lo que queremos alcanzar o también de las diferentes etapas en las que nos podemos encontrar. Porque no es lo mismo estar hablando, por ejemplo, de campañas de lanzamiento, de campañas de introducción de un producto nuevo o de repente de un producto novedoso, a estar hablando de campañas o estrategias que buscan más que todo refrescar de repente la imagen del producto, que es un producto que ya tiene cierto posicionamiento, pero que de repente tenemos que entrar en una etapa de refrescar la imagen para hacer sentir de nuevo esa presencia en el consumidor, o de repente cambiar esa imagen ya de anticuada y tratar de darle otra percepción, pero sin perder el posicionamiento que se ha ido ganando, ¿no? O no es lo mismo ya cuando se está en una etapa de crecimiento, donde las ventas están aumentando, donde se requiere de repente penetrar en diferentes puntos de distribución, puntos de venta, donde ya el producto ha sido aceptado y empieza a haber una mayor demanda. Entonces, para todo eso, para saber qué tipo de decisiones debo tomar, también debo tener, mejor dicho, información oportuna, información de lo que está aconteciendo. No podría tomar decisiones con información desfasada, porque también mis decisiones serían ante acciones que ya no están pasando, que ya no forman parte de la realidad actual. Entonces es importante determinar el tipo de decisiones que vamos a tomar con esa información que este sistema me está elaborando. Entonces,
Yo tomo mejores decisiones a medida de que la información que tengo también es información confiable, es información veraz y sobre todo es información oportuna. Entonces, como te has podido dar cuenta, el tipo de decisión varía también del momento en el que te encuentras. Y ese momento en el que te encuentras debe estar empapado de información y es precisamente los sistemas de información, vamos a decirle así ya, los proveedores de este insumo que necesito para tomar decisiones. ¿Estamos? Ahora, mira, dice determinar y establecer cuáles son los objetivos corporativos, ¿ya? ¿Sabes qué? Acá lo he colocado mal. Lo he colocado mal porque esta debería ser la primera, ¿no? ¿No creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿No debería ser la primera que debería tener en cuenta? Determinar los objetivos. Obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque primero plasmo cuál es mi objetivo. Y en base a ese objetivo voy a buscar, voy a recopilar y voy a elaborar información para ver cómo puedo cumplir ese objetivo. Y ya con esa información voy a tomar decisiones para cumplir ese objetivo, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, ya hice la modificación, es más, vamos a poner acá guardar todavía. Ya está la modificación, porque esa debería ser, esa es, no debería, esa, eso es lo primero, es el punto de partida, la piedra sobre la cual vamos a colocar el resto de piedras para construir nuestro muro, ¿no? Entonces, de arranque, primero debemos tener en cuenta cuál es el objetivo. Ahora, ¿por qué está dentro del entorno interno? Porque es pues el objetivo de la organización, el objetivo corporativo, ¿no? El objetivo de una determinada área también. Y todo eso, ¿dónde está? Dentro de la organización. Obviamente que para plasmarnos objetivos, también tenemos que ver el entorno, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Las empresas, las organizaciones se adaptan a lo que está sucediendo en el entorno. ¿Por qué? Porque en el entorno están las oportunidades. Llámale necesidades insatisfechas o problemas por resolver, como también están las amenazas, ¿no? Entonces, pero considerando digamos, la parte exterior, es que nos planteamos objetivos, pero esos objetivos son objetivos internos, porque ¿quiénes van a trabajar por alcanzar esos objetivos? La organización. ¿Quién se ha planteado ese objetivo? La organización. ¿Quién va a buscar esa información para ver si se puede llegar a ese objetivo y qué decisiones tomar para alcanzar ese objetivo? La organización. Por eso es que estamos hablando del entorno interno en primer lugar. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Pues a eso me refiero con considerar los factores culturales, sociales, políticos que influyen en las actividades y toma de decisiones de la empresa. Eso es importante porque no vivimos pues en una burbuja, no vivimos en una burbuja. Tenemos que ver qué sucede afuera para decidir qué vamos a hacer adentro. ¿Ya? En estos momentos, por ejemplo, por la coyuntura de incertidumbre política, estamos pues todavía va en una especie de letargo, de stand-by. Y no sé si es idea mía, no sé, a ver qué dicen ustedes, pero siento que hay una gran división, no sé, a veces entro a ver algunas redes sociales o veo algunos comentarios y siento que el país está dividido. No sé si ustedes lo estén sintiendo así, pero yo veo ahorita, hoy, si me preguntas hoy siento que el país está dividido, está partido, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Oh, vamos, manifiéstense, manifiéstense. Igual me dice por ahí, dice no. Sí, ¿no? Y no solo lo veo dividido, ¿ah? Lo veo
intolerante. Yo prefiero no opinar nada porque la gente está muy intolerante, ¿no? Es como que si opinas algo, prácticamente los estás insultando, independientemente del lado que defiendan, ¿ah? Independientemente del lado que defiendan, o sea, lo veo así súper intolerante, ¿no? Y bueno, esa es ahorita, en cierta forma, pues la coyuntura en la que estamos desarrollando nuestras actividades. Entonces, imagínate, muchas de las empresas en este momento están a la expectativa, están como que no moviéndose mucho, no quieren arriesgar mucho porque están esperando que haya cierta claridad en el entorno político. Eso es, mira, para que entiendas el mensaje, eso es algo que está sucediendo en la parte exterior de las organizaciones, pero dentro de las organizaciones están en stand-by, están a la expectativa, están de repente en modo piloto automático porque están esperando que se clarifique el entorno político. Pero te das cuenta, influye en el entorno interno. Por eso es importante tenerlo en consideración. Y muchas veces nuestros objetivos, los objetivos de la organización, están pues influenciados por lo que sucede en el entorno externo. Por eso es importante siempre estar con un ojo dentro de lo que estamos haciendo en nuestra organización, pero también con el otro ojo dentro de lo que está pasando afuera de la organización. No estamos pues blindados, no es una burbujita. ¿Ya? ¿Estamos con eso? Entonces te has dado cuenta, todo eso es información. Todo eso es información. ¿Y por qué muchas empresas ahorita están en stand-by? ¿Por qué están en stand-by? ¿Te has dado cuenta? Porque qué es lo que no hay qué es lo que no se tiene con certeza? Ahorita, ¿qué es lo que no tenemos con certeza? El objetivo no. ¿Qué es lo que no tenemos? ¿De qué estamos hablando? ¿Sistemas de qué? De información. No tenemos información. No porque no se pueda conseguir, ¿ah? Aquí quiero que entiendas bien esto, ¿ah? No porque no se pueda conseguir, sino porque no la hay. No hay información. ¿Alguien de ustedes me puede decir quién va a ser el futuro presidente? No lo sabemos, ¿no? Como van las cosas, estamos con mucha incertidumbre. ¿Te has dado cuenta? La información lo que reduce la información es la incertidumbre, el desconocimiento. La información reduce el riesgo. A más información, más certidumbre. A más certidumbre, menos riesgo. Entonces, como no hay esa información, se está en incertidumbre. El riesgo es alto. Entonces, ¿qué prefieres? Esperar, ¿verdad? Es como que esperas que baje la marea, ¿no? ¿Por qué esperas que baje la marea? Porque es menos peligroso. Y porque sabes que con la marea baja puedes moverte mejor. No sabes cómo va a ser si está la marea alta. Algo así. Lo he tratado de hacer gráfica. Entonces, la información lo que nos reduce es la incertidumbre, ¿no? Para tomar decisiones necesito estar seguro. Y para estar seguro tengo que tener la certeza que me provee la información. Entonces, porque tomar decisiones con incertidumbre es tomar decisiones sin prácticamente esperando un resultado que no sabes si va a llegar. No sabes, pues, no sabes. Lo has tomado en un escenario de incertidumbre. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la incertidumbre? Cuando no tienes información, cuando no sabes qué va a pasar. Por eso es importante. ¿Te das cuenta qué importante es la información? Para tomar decisiones. O sea, siempre que te hablo de información, te hablo de información para tomar decisiones, Tomas mejores decisiones si tienes buena información, pero de arranques primero tienes que tener pues, información, ¿no? Sin información puedes tomar decisiones, sí, pero
Serían más que todo, digámosle, apelando a la suerte. ¿Me dejo entender? Y esa no es la idea, ¿no? Esa no es la idea, si no, no estarías estudiando esto. Bien, ese es el entorno interno. Hoy, obviamente, pues el entorno interno también se va a basar con más que todo con fuentes internas, ¿no? Bien, este es importante. Mira, ya está claro el primer componente, el entorno interno. Si lo quisiera resumir, esto del entorno interno sería los objetivos, ¿ya? Los objetivos de la empresa, las personas y las decisiones. Obviamente está la información ahí, ¿no? Girando, porque estamos hablando de los componentes de sistemas de información. O sea, el componente, el insumo principal de información está implícito, ¿no? Los objetivos de la organización. Necesito información para ver qué decisiones tomar para alcanzar esos objetivos. Y obviamente esta información, pues no, tiene personas que la elaboran y tienen personas que la utilizan. ¿Te das cuenta de lo que te acabo de decir? Personas que la elaboran y personas que la utilizan. ¿Está claro? ¿Y quiénes la utilizan? Los que toman las decisiones con esa información. ¿Ya? Estoy tratando de hacerlo así súper claro. Bien, ahora sí, mira, esto de las interconexiones del usuario. Acá ya hablamos de ese segundo, bueno, en realidad de esos dos actores o dos elementos que te había mencionado ya con anterioridad, ¿no? Los procesos o los procedimientos, si quieres decirle, y las máquinas, que te había dicho que era también el soporte tecnológico. En este caso estamos hablando del equipo. Entonces, cuando te hablo de interconexiones, precisamente te hablo de esa conexión, de esa relación, o si quieres decirla también, de esa coordinación, de ese trabajo que tiene que existir en primer lugar entre las personas, porque esto no se hace solo, se requiere de personas. ¿Y por qué se requiere de personas? Porque se requiere pues de este elemento humano, que es el único elemento o recurso dentro de la organización pensante. O sea, es el elemento humano el que discierne, el que distingue, en primer lugar, las fuentes de dónde conseguir la información. Es el elemento humano el que va a discernir, va a clasificar la información que es relevante y la que no es relevante. Y es precisamente el recurso humano el que va a tomar decisiones. La máquina no toma decisiones por sí sola, ¿no? Nos ayuda a procesar la información, pero no a tomar la decisión, ¿no? Son las personas las que toman decisiones. Entonces, por eso habla de esta interconexión, ¿no? Debe haber esta interconexión entre las personas, los procedimientos con los cuales se recopila, se analiza y se elabora la información, y obviamente el soporte tecnológico o el equipo que nos ayuda a procesar esta información. ¿Me están entendiendo, queridos chicos? ¿Y chicas, chicos y chicas? Muy bien. Acá vamos a hablar pues del tipo de hardware. Estamos pues en la época ya, en una época muy tecnológica, ¿no? Hay tipos de... No sé, no vamos a entrar a detalles técnicos en esto del tipo de hardware, pero lo que sí te puedo mencionar es que si vamos a trabajar con grandes bases de datos, también necesitamos equipos que puedan soportar, ¿no? Esa carga de datos, ese procesamiento de datos. Entonces, no podemos utilizar, digamos, una PC convencional, sino necesitamos una PC con un procesador potente que agilice, o sea, que en este caso que mis computadores no se pongan lentos porque tengan que estar cargando mucha información, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado que cuando quieren abrir un Word, ya, un Word, vamos a imaginar solo un Word para que me entiendas esto, ¿ya? Y cuando es un Word con muchas hojas, con muchas páginas,
¿Demora o no demora en abrir? Y a veces se cuelga, ¿no? ¿No? Te sale el mensaje de, ¿desea cerrar la aplicación o esperar? Algo así, ¿no? ¿Desea esperar o cerramos la aplicación? Que no responde. Ya, imagínate, ese es un Word. Es un Word. Imagínate tener 200 archivos de ese tipo. Ya 200 es mucho, ya vamos a ponerle. Tener unos 50 archivos de ese tipo. Rayos, más lo que te pasarías abriéndolos que viendo la información que contienen. ¿Sí o no? Ahora, te he dicho un Word, pero imagínate que no sean Words, que sean otro tipo de archivos donde, por ejemplo, hay gráficas, hay métricas, hay estadísticas, hay datos, hay celdas, hay paneles, rayos. Ya te estresé, ¿verdad? Solo pensando en cuánto demoraría. A eso se refiere con la importancia del tipo de hardware. O sea, si vamos a procesar datos, ¿no? Si el trabajo es procesar datos para armar, estructurar información, por lo menos tenemos que pensar en procesadores potentes que permitan no desperdiciar tiempo por ejemplo, ¿no? En abrir archivos, ¿no? Cuando el tiempo tan valioso debe ser en la elaboración de la información. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Por otro lado, esto de cómo se presenta la información es importante. ¿Y por qué está dentro de las interconexiones con el usuario? Porque mira, te dije que acá íbamos a hablar en primer lugar del procedimiento, los procedimientos para la recolección y elaboración de la información. Entonces, este procedimiento obviamente tiene que dar un entregable, un entregable. Ese entregable puede ser, vamos a decirle, solo para hacerlo de manera gráfica y como ejemplo, un informe, ¿no? Un informe. Por ejemplo, el informe de un estudio de mercado, ¿no? Entonces, habíamos hablado un poquito de su estructura, ¿no? ¿No? El objetivo, el análisis de la demanda, el análisis de la oferta y las conclusiones, ¿no? Entonces, digamos, mantener esa presentación ya también te indica cuál ha sido el procedimiento que se ha hecho para recopilar esa información, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta los objetivos, después hacer uso de herramientas como encuestas para poder obtener los resultados de la parte de demanda, de repente hacer un análisis tipo benchmarking para ver la situación de la competencia del lado de la oferta y obviamente después la presentación de las conclusiones para ver qué podemos hacer, qué decisiones podemos tomar para alcanzar los objetivos, ¿no? A eso se refiere con la parte de la presentación de la información y cómo es que estamos siguiendo ciertos procedimientos que hacen que esta presentación de la información sea clara, ordenada, precisa y oportuna. ¿Estamos? Ahora te dije otro dato muy importante que no quiero que menciones acá. Tenemos por un lado el equipo que elabora la información, pero también tenemos las personas que utilizan la información. Y obviamente tiene que haber una transferencia de esa información. Y la transferencia de esa información depende también de cómo es que ya sea coordinada dentro de la organización, ¿no? Podría ser esta transferencia a través de correo electrónico, ¿no? Podría ser de repente entregada en USB porque ahorra más tiempo, de repente es demasiada información como para que cargue por correo, podría estar impresa, eso ya depende de la organización. A lo que quiero llegar es que quiero que tengas claro esto. Hay un equipo que se dedica a la elaboración de la información, pero hay personas que usan la información. Entonces, debe haber
una transferencia de esa información lo más oportuna posible, lo más rápido posible. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Está claro con eso? Muy bien. Y bueno, estamos hablando de detalles. ¿Te das cuenta? Estamos como que detallando un poquito más lo que habíamos conversado al inicio, ¿no? Y mira, el tercer punto importante respecto a esto de las interconexiones es el conocimiento del equipo que se encarga, en primer lugar, de elaborar la información. Mira lo que te digo, el conocimiento de las personas que se encargan de la elaboración de la información. ¿Por qué? Porque imagínate, si son personas que no tienen los conocimientos mínimos necesarios para utilizar, en este caso, los computadores, es un ejemplo, ¿ya? Los computadores, ¿cómo van a poder procesar la información? No van a poder. Si no saben el uso de herramientas que te permiten, por ejemplo, estructurar gráficas, procesar estadísticas, armar estadísticas, ¿cómo van a poder elaborar la información? ¿Cómo van a poder darle información útil a los que la van a utilizar? Entonces es importante que las personas que se encargan de la recolección y el análisis y la elaboración de la información conozcan en primer lugar, que estén con la suficiente preparación para definir qué información es la que realmente conviene y cuál no, pero también que sepan cómo utilizar los diferentes tipos de hardware, ¿ya? En este caso equipos, para que puedan elaborar dicha información. Porque si no, ¿cómo la van a hacer? Imagínate, ¿podrían? No se podría, pues, no se podría. Obviamente, ahí también tiene que haber cierto nivel de capacitación, ¿no? De capacitación. ¿Estamos? No solo, ojo, y acá quiero hacer énfasis en algo, ¿ah? No solo por un tema de elaborar la información, sino también estamos hablando del hardware, ¿no? Estamos hablando, digamos, de la parte física, ¿no? Sino también para que cuiden, para que cuiden los equipos con los cuales se está trabajando y entiendan más que todo para la funcionabilidad de los equipos que están utilizando. ¿Ya? Entonces, esto de interconexiones es donde más notable puedes ver esta interacción, si se quiere decir, entre las personas. Entre paréntesis vamos a poner personas preparadas, ¿ya? Personas, los procedimientos y las máquinas, o si quieres decirle el soporte tecnológico, o si quieres decirle los equipos. ¿Sí? ¿Han podido notarlo como yo, esta interacción acá? ¿Cómo se acoplan los tres? ¿Cómo trabajan enganchaditos? Ya, es importante, ¿no? ¿Y, ¿Y qué están trabajando? Nuestro insumo principal, ¿no? ¿Y cuál es nuestro insumo principal? La información, ¿no? Y si algo quiero resaltar en la sesión de hoy día es el mensaje que te da hace poquito, ¿no? Vemos que los sistemas de información proveen información. En este caso, cuando te hablo de sistemas de formación, te estoy hablando de personas que elaboran la información, pero no te olvides que hay personas que la usan. Y estas personas que usan la información la usan como tomando decisiones, ¿ya? Eso es lo que quiero resaltar, digamos, en la sesión de hoy, ¿ya? ¿Sí? La información se usa para tomar decisiones. Unos la elaboran, otros la usan. El que la elabora la puede utilizar también, depende de cómo, del tamaño también de la organización, de cómo está estructurada, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que hay unos que el sistema de información cuenta con personas preparadas precisamente para elaborar información para que otros ya no dediquen su tiempo digamos, en esta demora de preparar la información, sino que ya tengan la información de manera oportuna para tomar decisiones. ¿Está más claro así? Ya. Ese es el tema, ¿no? Tomar decisiones buenas y también decisiones oportunas. Oportunas.
A ver, pensé, me voy a hidratar un poco. Está haciendo calorcito acá por mi zona. Yo estoy en Arequipa, yo sé que algunos están en otros lugares. Hoy día está haciendo algo de calor por aquí. Ah, bien. Base de datos. El tercer componente de un sistema de información de marketing o de mercadeo o de mercadotecnia también. Bueno, acá ya lo sabes. Tenemos dos bases de datos. ¿Cuáles son nuestras bases de datos? Ya las sabes, las conoces. Nuestras fuentes de bases de datos. Nuestras fuentes, mejor dicho. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Muy bien. Fuentes internas y fuentes externas. ¿No? En el caso de las fuentes internas, la organización, la empresa puede reunirnos de manera más oportuna, de una manera mucho más rápida, porque es la información, es la data que se genera dentro de la organización, ¿no? Dentro de la organización, principalmente las que me proveen los diferentes departamentos, como contabilidad, como finanzas, también el mismo departamento de marketing a través de ventas, ¿no? En fin, ¿no? La información que puedo obtener eh, dentro de mi organización. Y bueno, tenemos las fuentes externas, que es información más que todo del entorno, ¿no? Exterior, que puede ser algo algo complicado de obtener porque no está pues, dentro de la organización, hay que salir, hay que buscarlas, ¿no? Ahí me va a interesar más que todo lo que esté sucediendo respecto a los consumidores, ¿no? Principalmente ese consumidor que tengo como consumidor objetivo o no, y también lo que esté haciendo la competencia, también lo que esté haciendo la competencia. Más que todo, tratar de detectar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades para poder armar estrategias que sean defensivas o estrategias de ofensivas, ¿no? De ataque. ¿No? Entonces, acá no te puedo, ¿qué más te puedo hablar, no? Lo que sí te puedo decir es que estas bases de datos, para complementar, tienen que estar debidamente ordenadas. O sea, la idea es tener un orden de la base de datos que tenemos, tanto interna como externa, y que estas bases de datos estén constantemente actualizándose también para que la información que vamos elaborando o que se va preparando sea información oportuna que permita tomar decisiones también oportunas, ¿no? Entonces, lo importante de manejar la base de datos es que las tengamos estructuradas, que las tengamos ordenadas y que las tengamos actualizadas. Repito, estructuradas, ordenadas y actualizadas, ¿ya? Obviamente, ¿por qué? Porque también para la búsqueda de información, si ya tengo mi base de datos bien ordenada, también mi búsqueda ya es mucho más rápida. Imagínate si no está ordenado el tiempo, solo pensar en el tiempo que te demorarías en buscar información dentro de tus propias bases de datos. Sería un desperdicio. Entonces, la idea de manejar base de datos no es solo tener datos, una acumulación de datos, una acumulación de información, sino tenerla estructurada, ordenada y actualizada. Y es más, el simple hecho de tenerla estructurada y ordenada hace que la actualización también sea mucho más rápida. Porque ya sabes qué es lo que tienes que actualizar y ya sabes dónde está guardada, ya sabes cómo está almacenada y ya puedes hacer hasta una planificación para la actualización de tu base de datos. ¿Estamos? ¿Está claro? Bien, muy bien. Entonces, mira, ya estamos hablando de la importancia del entorno interno. Después hemos hablado de las interconexiones. Ahora estamos hablando de la base de datos, donde quiero resaltarte que debe estar ordenada, estructurada y actualizada. El cuarto componente es el software, que es diferente a lo que hemos estado conversando dentro de las interconexiones, ¿no? Acá ya estamos hablando, que en las interconexiones habíamos hablado del hardware, ¿no? En cierta forma ahí te estaba hablando de tener equipos que se adapten al procesamiento de información, ¿no? Acá de lo que estamos hablando es del software, que es diferente. El software vendría a estar más que todo, si quieres, para que te lo diga de manera sencilla, de programas, ¿ya? Programas que
cuya finalidad, ¿ya? Cuyo objetivo del programa es procesar información, ordenar información, guardar información. De repente también estos mismos programas me pueden ayudar a hacer ciertas proyecciones, ¿no? A elaborar estadísticas, a elaborar reportes, ¿no? Pero esto ya lo hace un software, un programa que se dedica precisamente a elaborar, analizar, procesar información. Existen diferentes programas, ¿no? Y para esto, pues, no solo, para esto, en primer lugar, tiene que haber una capacitación respecto a cómo se usa ese software para sacarle el máximo de jugo, ¿no? Para sacarle todo el jugo, para sacarle el máximo de provecho. Y si es un software que no solo me permite, recoger información, sino por ahí me da métricas, por ahí me da proyecciones, aprovecharlo al máximo posible. Entonces, cuando hablamos del software, estamos hablando de todos estos programas, obviamente que cuestan, son costosos, porque si no todo el mundo tendría, ¿ya? ¿Ya? ¿Y por qué son costosos? Porque obviamente, ¿qué te he dicho? Que conseguir información no es pues sencillo, ¿no? No es sencillo. Entonces, estos programas también en su gran mayoría son costosos, pero también tienen una serie de, digamos, de funciones que hacen mejor el procesamiento y el análisis de la información. Incluso hay softwares que te empiezan a recolectar información, empiezan a armar tu base de datos desde el momento en que una persona simplemente tuvo la curiosidad por tu producto, por tu servicio. Entonces ya le sacas datos que los vas ingresando a estos programas y estos programas incluso se encargan de hacerte recordatorios, de enviarles por ahí un correíto, un mensajito o de repente hacerles una llamadita, alguna promoción. Y estamos hablando solo de una persona que estaba curioseando, pero de repente a partir de toda esta información que has llenado como base de datos en estos programas, te dan ciertas sugerencias donde ya no solo va a ser un curioso, de repente ya puedes despertar su interés y lo vuelves un consumidor, te compra. Y después de que te compra, tu misma base de datos te dice, ok, este ya es un comprador, ahora hay que cambiar de estrategias para que ya no nos compre solo esta vez, sino que se anime a comprarnos de manera repetida, constante, seguida. ¿Me estoy dejando entender? ¿Te das cuenta cómo puedes ir tomando decisiones a partir de la información que vas recopilando? Pero, ¿qué he querido resaltar acá? El soporte tecnológico, en este caso de un software que empieza a trabajar con la base de datos, que empieza a trabajar con la base de datos que tienes, que puedes tener base de datos de repente de curiosos, es un ejemplo, ¿ya? De curiosos, de interesados, de clientes y de clientes recurrentes. Entonces ya tienes, incluso dentro de tu propia base de datos, te das cuenta que ya tienes una segmentación y que vas a aplicar estrategias diferentes para cada segmento que está dentro de tu propia base de datos. Pero para eso, ¿qué necesitas? Información. Para eso, ¿qué necesitas? Base de datos. ¿Y para eso, ¿qué has necesitado? En este caso, un software que te ayude a la gestión de esos datos. A la gestión de esos datos. Obviamente esto ya es para empresas un poco mucho más grandes, ¿no? Pero tú también podrías ir haciéndolo. Si empiezas una iniciativa, digamos, por tu cuenta, ¿no? Pero para eso tienes que armar bonito, pues, ¿no? De repente en un Excel, ¿no? Tu base de datos, tu base de datos. Lo importante es que le saques datos a tus futuros o a tus posibles consumidores. ¿Me dejo entender? El Excel es un software, obviamente no con el potencial que tendrá un software especializado en información, pero si empezamos una iniciativa propia, obviamente no la vamos a empezar con algo grande, siempre empezamos con algo pequeño que esperamos que vaya creciendo, ¿no? Que vaya creciendo. A lo que voy, o sea, el consejo de pata que te doy es que por más pequeña que sea tu iniciativa, por más pequeña que sea, siempre empiézala de una manera ordenada. ¿Por qué? Porque a medida que vayas creciendo, también vas a ir creciendo de manera ordenada. En cambio, si empiezas algo de manera desordenada y por ahí tienes crecimiento, ese crecimiento también va a ser de manera desordenada. Y llega un punto, y lo he visto en algunas empresas que han tenido crecimientos acelerados, llega un punto en el que la empresa ya no puede crecer,
Pero ¿saben por qué no puede crecer? Porque tiene mucho desorden. Y ese mismo desorden impide que sigan creciendo, porque están destinando tiempo en arreglar ese desorden y están distrayéndose del crecimiento que están teniendo. ¿Me estoy dejando entender? Por eso, por más pequeñita que sea tu iniciativa, tu emprendimiento, hazlo siempre de manera ordenada, porque la idea es que crezcas, no que te quedes siempre pequeñito, ¿no? Que crezcas. Entonces, que crezcas de manera ordenada, que no pierdas tiempo, o destines tus esfuerzos en cosas como arreglar el desorden, como lo he visto en algunas empresas que han crecido de una manera que no se le esperaban y de pronto se empiezan a estancar porque no se preocuparon en detalles como estamos viendo ahora, tan importantes como por ejemplo tener ordenadas nuestras bases de datos. ¿Sí? ¿Queda? Uf. Bien, y precisamente ahí viene un poco, me he adelantado un poquito de repente, pero ahí viene esto de los apoyos administrativos, ¿no? Que va muy de la mano precisamente con esto de hacer las cosas ordenadas desde un inicio, o por más pequeño que sea tu iniciativa o tu emprendimiento, ¿no? Y hacer las cosas de manera ordenada es tener pues normas, es tener procesos bien elaborados, bien establecidos. Hemos tenido, bueno, no con todos, pero sí estoy seguro que todos han llevado eh, digamos, todo lo que ha sido los módulos anteriores en los que hemos visto la importancia de definir los puestos de trabajo, ¿no? Y en cierta forma cuando estábamos hablando de definir los puestos de trabajo, el perfil, hablábamos mucho de las funciones, ¿no? De las funciones que tenía que tener cada trabajador. Eso es hacer las cosas ordenadas. Eso es hacer las cosas ordenadas. Entonces, los apoyos administrativos precisamente son en establecer bien las normas, en establecer bien las políticas, en establecer bien los procesos, en establecer bien las funciones, ¿no? Y en este caso siendo muy específicos para todo lo que sea el procesamiento de la información, ¿no? Entonces, si lo tenemos claro desde el inicio, y a medida que vamos creciendo, también vamos a ir trabajando con más información. Entonces, estos procesos, estas políticas, estas normas, estos procedimientos nos van a ayudar a que esa información también se vaya procesando en cierto orden y que sea información que no perdamos tiempo en su procesamiento, sino que ya vaya caminando, si quieres decirle, en piloto automático, de tal manera que podamos brindar información oportuna sobre todas las personas que van a utilizar, que van a trabajar, que van a tomar decisiones con esta información. ¿Estamos? Te resumo. Entonces, esto de apoyos administrativos es establecer los procedimientos, ¿no? Ya normalizarlos, estandarizarlos para que haya un adecuado procesamiento y elaboración de información. Obviamente esto implica un adecuado uso del hardware, un adecuado uso del software, ¿no? Y también un adecuado uso de la información, ¿no? Porque es la información del sistema de información de la organización. Entonces también hay que cuidar la información. Uf, oye, me he cansado, ¿eh? Le metí así un turbo. Pero ¿qué tal? ¿Estamos claros? ¿Me estoy dejando entender? Estoy tratando de hacerlo un poquito gráfico, esto de los componentes. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Excelente. Mira, este es como una especie de resumen de todo lo que hemos hablado. Acá puedes ver los cinco componentes de los sistemas de información de marketing o de mercadeo, de mercadotecnia, ¿no? En primer lugar, el entorno interno, que te dije que si queríamos resumirlo serían objetivos, personas, información y decisiones, ¿no? Y obviamente el entorno interno se va a ajustar a factores externos como los culturales, los sociales, los políticos, entre otros, ¿no?
porque también pueden ser los factores económicos, también pueden ser los factores ambientales, por eso te digo, entre otros. Las interconexiones, que hablamos principalmente de los tres elementos, ¿no? Personas, soporte técnico, si quieres decirle equipos o máquinas, ¿no? Y obviamente en la parte de personas está la importancia del conocimiento que tengan estas personas para poder procesar esa información, ¿no? Y algo que hicimos hincapié en esto de las interconexiones es que hay personas que elaboran la información y personas que la usan. Entonces tiene que haber una transferencia de información. Y esa transferencia de la información está dentro de lo que sería la presentación de la información. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Estoy refrescando un poquito. Lo estoy tratando de hacer, digamos, más comprimido. Bien. Después está la base de datos, que bueno, ya te había conversado, ¿no? Y bueno, ya ustedes lo conocen, son de tanto provenientes de fuentes internas como de fuentes externas, ¿no? Eso es lo que habíamos hablado de la base de datos. Pero también te había dicho algo muy importante. Base de datos actualizada, ¿no? Estructurada y ordenada, ¿no? Importante nuestra base de datos. Respecto al software, lo que vimos más que todo es la importancia de procesar la información y que existen algunos programas que ya nos ayudan y de gran manera y en gran medida a ese procesamiento de información. Y los apoyos administrativos que relacionan mucho más con el tema de hacer las cosas de manera ordenada. Es decir, los establecimientos de ciertos procedimientos o normas para el trabajo eficiente con los datos o con la información que se está elaborando para poder también proveérsela. Recuerda que el sistema de información es un proveedor. ¿De qué? De información. ¿Para qué? Es un proveedor de información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Muy bien, Yuri. Para tomar decisiones. Exacto, queridos chicos y chicas. Para tomar decisiones. Entonces, esos son mis 5 componentes. Uf. Bien. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, queridos chicos. Entonces, nuestra sesión del día de hoy llega hasta este punto, porque si no me voy a quedar sin clases para el viernes. Y no es la idea, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto los componentes de los sistemas de información de marketing, ¿ya? Hemos visto los componentes. Y en resumen, ¿no? Entra información de fuentes externas, fuentes internas. Esa información se procesa gracias a las personas, gracias al soporte tecnológico, gracias a los procedimientos. Me da información elaborada. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Muy bien, queridos chicos. Colorín colorado, la sesión del día de hoy hasta aquí ha llegado.